Buenos días. Es un gusto para mí estar en las jornadas de matemáticas, nuestra ciencia, arte, lenguaje, legado de la humanidad. No solo como coordinadora, una vez más en la sesión de educación matemática, sino como doliente de arte, lenguaje, legado de la humanidad. No solo como coordinadora, una vez más en la sesión de educación matemática, sino como doliente de nuestra ciencia en la enseñanza. Se titula mi investigación, que está en esa revista de Brasil, Sentipensando el infinito en la educación matemática. En ello, en la línea de investigación Educación Matemática de Colonial Planetaria Compleja, indagamos con las transmetodologías, es decir, vamos más allá de los métodos, deconstruyendo los métodos para pensar complejo de manera decolonial con el transmétodo, la hermenéutica comprensiva, ecosófica y diatópica, teoría. Con sabiduría, misticismo, lleno de afectividad por la ciencia, arte, matemática, concordamos en profundas relaciones que no se separan y que el matemático no debe olvidar. El matemático debe salir como es la matemática de la ciudadela, de la disciplina. Matemática teología, matemática sentipensar, matemática poesía, matemática saberes, para sentipensar el infinito conceptualizándolo como en la filosofía antigua, para aprovechar toda la complejidad del ser, motivando a aprender. Pasamos así entonces por los momentos analíticos empíricos, donde hemos consultado a algunos autores, y luego vamos al momento propositivo. Poetizamos el infinito, como en mi poema El número pi, en el libro de las matemáticas del amor y la amistad, y que uno de sus versos libres dice así: te amaré, pi se quede sin cifras decimales. Hasta ese entonces latirá mi corazón por ti. La matemática está profundamente imbricada desde la constitución del universo y del ser. Tenemos una constitución profundamente fractálica. Es base de la teoría de la complejidad. Y no podemos obviar la profunda transversalidad que la matemática subvierte en cada uno de los espacios. Por eso es inaudito pensar en la matemática solo desde el algoritmo y de la fórmula. Es apenas una parte de ella. La matemática es profundamente sentipensante. Es una manera de visionarla, como en los antiguos pensadores que rescataban en la complejidad absoluta del ser humano: cuerpo, mente, alma, espíritu, Dios. Por ello, la matemática de mi vida se revitaliza casi cual montaña impetuosa que tiende al infinito y goza de su inmensidad. Y los pensadores antiguos decidieron sobre el infinito antes que el matemático inglés Wally. Antes que él introdujera el símbolo del infinito en 1955, ya los matemáticos antiguos sentipensaban el infinito. Y ese infinito que tiene una raíz en la lengua griega, que significa peirón, realmente significa sin límite. Pero también la palabra infinito proviene de infinitas en latín, que significa ilimitación. No hay límites tampoco para pensarte infinito de mi vida, en que mi alma trasciende al reino de Dios, la eternidad. Es de hacer notar que ya Anaximandro, como el primero en situar al infinito en un espacio y tiempo de la creación,
El arché indicado por el presocrático apunta al infinito como la Peirón, ese informe caótico e inabarcable. Y muchos autores rescatan esta idea. Aristóteles también rescata la idea del infinito cuando su creencia de que existe algo infinito podría incurrírsele a quien lo considere, sobre todo a partir de 5 hechos del tiempo, pues este es infinito. Son palabras de Aristóteles. Y por supuesto que es poetizando el infinito, no importa si el tiempo pasa, no importa si damos vuelta con ángulo impetuoso buscando lo negativo de los cuadrantes de la vida. Aún así, el número pi sigue infinitamente como mi amor por ti. Desde luego que buscar los estudios de la historia del número infinito, pasaríamos muchas cuartillas pensando en ello. En esta disertación acudimos a estos autores, tenemos todo un extenso de 22 páginas, y vamos en decolonialidad, es decir, buscando el acercamiento de lo abstracto a lo concreto, de la teoría al ejemplo, de lo global a lo local, pero también buscando en lo execrado de la matemática, en los conocimientos inferiorizados. ¿Cómo pensar este infinito que no es un número, que es un concepto, y que conceptualizarlo y fijarlo en una fórmula es mutilarlo? Y pensamos con Edgar Morin cuando habla de que la complejidad es un tejido constituyente, inseparable de eventos, acciones, interacciones que constituyen un mundo fenoménico. Es decir, que para pensar el infinito desde las concepciones complejas debemos de pensar de manera decolonial para aceptar estas perspectivas que muchos matemáticos ortodoxos denigran del concepto de infinito, porque debemos de ir a buscar esas raíces profundas de ese conocimiento profundamente transversal de la vida. En ello vamos formando rizomas en el devenir de la investigación, y no tenemos acá una investigación lineal. Les invito a leer sobre la transmetodología, que son profundamente matemáticas, sin duda matemáticas complejas, para pensar cómo investigamos, sobre cómo sabemos lo que sabemos, pero que no sabemos cuándo termina. Y cómo nosotros comparamos el conjunto de los números naturales infinitos, cómo lo comparamos con una cantidad infinita de elementos dentro de, por ejemplo, el intervalo 0,1. Pero en ninguno de ellos puedes saber qué cantidad es. Y pudieras pensar paradójicamente que como los números naturales los puedes ir contando, ellos tal vez sean menos que la cantidad de números entre el intervalo 0 y 1 que no puedes contar. Pero en ambos son infinitos. El asunto es que el infinito no es un número. Entonces el infinito no sirve para comparar la cantidad. Porque ya yo no puedo hablar de cantidad cuando yo hablo de infinito. Para eso Forte-Guayabe habla de ese gran infinito que tiende a la derecha interminable en una recta numérica, y el pequeño infinito que Seón explotaba en los intervalos finitos entre 0 y 1. Y hablo de intervalos finitos ni contables. Entonces, en todo esto tenemos una belleza maravillosa que podemos rescatar desde la historia de la matemática, con las escuelas de Tales de Mileto, con Anaximandro. Y López lo rescata luego. Anaximandro proponía que la primera sustancia de la cual están hechas todas las cosas es el apeirón. Sí, eso que se concibió como algo neutral, imperecedero, infinito, ilimitado.
Es de hacer notar que también López rescata las ideas de Anaximandro cuando él dice que este filósofo de la antigüedad comenzó la discusión a favor del infinito, y él dice que el universo contiene un número infinito de mundos la duración del universo es infinita, el material sobre el cual están hechas todas las cosas, incluido el agua, es infinito. Pero la Sagrada Palabra de Dios, el libro más importante y más traducido de la historia, lleno de una aproximación muy hermosa, por ejemplo, del número pi y de cantidades de cálculos aritméticos, nos habla en su Salmo 147:5, grande es nuestro Señor y poderoso su entendimiento es infinito. Diría que es mi infinito más infinito. Infinito en poder, amor y en todas sus esencias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero también Génesis 1:1 indica que Dios ya existía desde el principio de los tiempos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios comienza en el infinito, que es el alfa, nos crea en el infinito sin muerte, de cuerpo predestinado. Sigamos pensando, pero ¿existe un infinito más grande que otro? Pareciera que podemos aritmetizar el infinito y así conocer su valor. Cuidado. Y con ello podremos comparar sus magnitudes. Pues eso insinúa la pregunta que hablo, que si existirá un infinito más grande que otro. Pensemos. Sí, apreciados docentes, porque la matemática nos debe enseñar ante todo a pensar profundo. Pensemos, sí, apreciados docentes, intento decirles que la matemática es esencial en el pensamiento. Y vamos a ello preguntándonos en el devenir qué cuestión de la enseñanza de la matemática estamos dejando fuera de la vida del ser humano para que el ser humano se sienta tan enajenado de la matemática. Y el mismo Georgi Papi, matemático belga, cuando Augusto Pérez le entrevista en 1980 en Argentina, este matemático aportó muchísimo a la matemática de Argentina. Él dice algo que pareciera que olvida, lejana de su complejidad. Los niños o individuos que han estado bloqueados para aprender matemática han estado bloqueados también en su personalidad. Un niño que no aprendió matemáticas se siente disminuido en sí mismo como individuo. Entonces no usemos la maravillosa matemática, ciencia profundamente divina y maravillosa, un universo en un lenguaje matemático. No la usemos para denigrarla en la vida del ser humano. Queremos enseñar a pensar con las matemáticas, con exactitud y misterio, con su metafísica, sí, más allá de los. Volvamos nuevamente a nuestra interpretación. ¿Existe un infinito más grande que otro? Pensemos en los intervalos 0, 1, menos un medio, 0, 1000, de longitud 1, 1 y 1000, respectivamente. Creo podemos visionar que dentro de cualquiera de estos intervalos de números reales hay infinitos números. No solo ellos, sino no numerables. El ejercicio para comprender es fácil, pues cuando tomamos cualquier número, podemos seguir haciendo sus intervalos dentro y en cada uno de ellos. Es de suponer entonces que en el intervalo de 0 a 1000 hay una cantidad infinita de números más grandes porque su longitud es mucho más grande. ¿Estaremos en lo correcto? ¿Existirá entonces un número infinito más grande que otro? Cantor dio respuesta a esta afanada pregunta que hemos ya dirigido 2 veces en el discurso. Este matemático alemán afirmó que no solo existe un infinito, sino que hay muchos, cada uno más grande que otro, aun cuando no es un número y no sabemos, por supuesto, cuánto vale. ¿Oh? Maravilla de disertación. Es importante llevarle al aula con un corazón acalorado por el amor, por el pensar, por el amor por la matemática. Recordemos ese inmenso número que se llama Googlón, de donde viene el nombre de Google.
El número 1 se llama Googlón, de donde viene el nombre de Google. El número 1 con 100 ceros. Y entonces, ese número 10 a la 100, que cuesta escribirlo, nosotros lo poetizamos maravillosamente. 27 años, pudiera imaginarte qué tan inmenso eres en el universo. Pero el Génesis 5:25 cuenta que vivió Matusalén 187 años. Podríamos tener noción de ese tiempo. Siendo así, podríamos decir que es infinito. Pero no es finito, sabemos su valor. Pero lo pensamos como infinito en su gran inmensidad. Más de ti se sabe, Googlón, cuestiones importantes. Como que tus únicos factores, el 2 y el 5, cada uno 100 veces. También que el Googlón en el sistema binario ocupa 333 bits. No podemos imaginar que eres el número más grande que se sepa su cifra. Pero no, aun cuando te concito, el número Shannon que es 10 seguido de 120 ceros y que estima la cantidad de variaciones posibles en una partida de ajedrez, es más grande que Googlón. Entonces, con razón, jugar ajedrez es excelentemente valioso y extraordinario, siempre como la primera vez de serias maneras de jugar desde mis 8 años, 4 horas diarias. Aún así, yo no pudiera jamás recorrer la cantidad de variaciones posibles en una partida de ajedrez. Y por eso yo, entonces aquí les invito a sentipensar ese infinito con especial valor. ¿Será que podemos domesticar el infinito? Bueno, Galileo Galilei afirmaba que el infinito no es acto de comparación y que por lo tanto la aritmetización y todo ello está fuera del infinito, porque el infinito no es un número. Para ello yo les invito a leer la obra La domesticación del infinito y las matemáticas entre lo discreto y lo continuo. Con justa razón el estagarita del cual estamos hablando, nuestro gran Aristóteles, decía que los filósofos de la naturaleza pueden pensar en un cuerpo pensando en el infinito. Y así, cuando esté publicado el artículo, lo tendré en una de mis páginas para seguir poetizando con el infinito. Y bueno, que lo podemos representar en unas gráficas, estas gráficas con una asíntota vertical, y igual 1 sobre x menos 1, dominio de la función, porque anula el denominador, y eso nos puede dar a nosotros a pensar y poetizar. ¿Por qué no hay una división por cero? ¿Qué pasará con eso de la división por cero? ¿Por qué no existe? Pero también lo podemos ver acercándonos a x a un valor muy grande, y podemos ver cómo uno disminuyendo. ¿Qué pasa con ello? Ambos van disminuyendo, uno va creciendo, el otro va decreciendo. ¿Qué pasa en ese infinito? Entonces podemos pensar en un infinito como crecimiento y decrecimiento, pero en ningún caso es un número. Este céntiple infinito nos lleva a ver cómo existen cantidades de obstáculos epistemológicos del infinito actual, persistencia y resistencia y categorías de análisis que Mena Lorca tiene en su obra de 2015, que les invito a revisar. Y voy a decir con mucho respeto, el infinito no es creación humana, el hombre lo puede modelar. Es más, no fue creado. Piénselo, el infinito es la vida misma. Una cosa es pensar en modelarlo y otra su aparición en la tierra. Porque es que también el infinito está sujeto a dos dimensiones, una temporal, la que es inmortal, eterna, sin final, y otra espacial, inconmensurable, interminable. Pero en ambos casos, la dificultad se encuentra en el ejercicio de abstracción
de dicho concepto. Estas son palabras de Puig de 2009. Y en el momento propositivo, muchas cosas por hablar del infinito, en el cual le dejo estas gráficas para pensar en Cantor y en todo su pensamiento sobre un infinito más grande y otro más grande y otro más pequeño. Y cuando vuelvo a Google, ¿no? Ese 1 con 100 cero, entonces voy pensando y sentí pensando el infinito desde la comprensión de las asíntotas, desde mi vida poética, pero también desde la vida mística y especial de Dios. Especialmente de Dios, porque el infinito, como la eternidad, donde habita Dios, fuera del tiempo, en su tercer cielo, tiene maravillosas dialécticas que todavía aún no he dicho. Y como dice la palabra de nuestro Señor, para despedirme,